Buenas noches, Cristian. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, dicen. Buenas tardes, Lice. Buenas, ¿cómo están, chicos? A ver, espera un momentito, quiero escucharles bien. Para ver si me dicen algo, por favor, para ver si les escuchan. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Quiero ponerles bien. A ver, estoy intentando acomodar mi audio. Dígame otra cosa, por favor, Jessica. Perdón, Lice. Ay, sí. Es que no les escuchaba. Entonces, ya, ahora sí ya les escucho. Bueno, a ver, chicos, vamos a esperar 2 minutitos que se conecten los demás chicos y empezamos, ¿ya? Ok. Lice, disculpe, yo tengo una pregunta acerca del deber. Claro, dígame. Es de cambiar el verbo tener por cualquier sinónimo que dé congruencia en la oración. A ver, déjeme pensar, no. Es que este deber que les envié tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Ya. La anterior clase vimos esos criterios de análisis, ¿no? De criterios de análisis para la elección de las fuentes de información, ¿no es cierto? Eso sí acabamos de ver. Sí. Ya. Entonces, la clase que vamos a ver hoy tiene que ver con el deber que ya les creé. Entonces, hoy vamos a ver. Lice, pero yo solo cambié el verbo tener por cualquier otra palabra que diera sentido. O sea, sí está bien, pero Sí. vamos a ver hoy la clase y de ahí. Ah, sí, ya, ahí sí porque yo le envié el deber hace unos minutos. Sí, ya se adelantó, pero está bien. Vamos a ver la clase. Y Que después. quiero un fin de semana libre. Ya somos 2. Ojalá Sí. se pueda. Ojalá. Tengo que tomar supletorios en cambio de los sábados. No, remedial a los chicos que se quedaron sábados. Pues imagínense. Oh, Pero bueno, conmigo no se quedaron mucho, así que esperemos que pasen, si no. Bueno, vamos a continuar ya. Yo creo que ya, porque luego me va a faltar el tiempo. Y recuerden que la prueba ustedes lo van a rendir el día viernes 27. La prueba el día viernes 27. Ok. Lice, segura que el viernes. Creo que sí. A ver, ya les reviso bien las fechas. ¿Y si no puedo asistir el viernes? Cuéntenme por qué. Tengo el cumpleaños de mis gemelas. Oh, tiene gemelas. Wow. Sí, tengo 3. Una de 9 y las gemelas de 6. Wow, qué hermoso. Bueno, no sé. Mm, Debe ser sí. muy bonito, ¿no? Sus niñas. Sí. ¿Cuándo era el viernes? El viernes 27, ya. Déjenme revisar bien la fecha, ya les confirmo. Ya, Lice. A ver, la prueba, tercero. Están en el tercer parcial. No, sí, no, segundo parcial. Qué susto. Segundo parcial. 27, sí, el viernes. Si es que Ya, Lice. Jessica me escribe por interno y conversamos, ¿ya? Ya, Lice, Para ver gracias. cómo hacemos. Ok, vamos a continuar. El tema del día de hoy es recursos estilísticos y semánticos para persuadir a los lectores. ¿Ya? Me da un poco de risa, bueno, les voy a comentar, ¿no? Como también daba la clase los sábados a los chicos de noveno. Bueno, ni chicos ya, señores. Entonces, a ver, ¿qué me dice Pauli? Está en el trabajo. Bueno, está bien. Con tal de que ponga atención, todo bien. Entonces, habían títulos un poco complicados, que sonaban así muy como que, digamos, rimbombantes, como es, por ejemplo, recursos estilísticos y semánticos para persuadir al lector. Son títulos muy, digamos así, pero en realidad no es la gran cosa. Yo les decía, no tengan miedo a los temas que tenemos, porque a la final no son la gran cosa. O al menos yo trato de explicarlos lo más sencillo posible, ya, sin tanto vueltón, porque si de pronto el título les asustan, quiero que estén tranquilos, ¿no? Buenas noches, Algo profe. sencillo. Buenas noches. Así que ese es el tema de hoy. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. Buenas noches. Lo más sencillo posible. Lo único que les voy a pedir es que presten atención, ¿sí? A ver,
Vamos a ver, cuando entendemos por recursos estilísticos semánticos, estamos hablando de la semántica estudia la significación de las palabras, ¿sí? Entonces, cuando decimos semántico, hablamos del significado de las palabras. Persuadir al lector, estamos hablando de estas técnicas de oratoria, o sea, en sí, la oratoria y lo que vendría a ser, oratoria y la retórica. Entonces, vamos a buscar aquellos recursos semánticos que nos sirvan para la oratoria y la retórica. En pocas palabras es, digamos, estas palabras baúl que solemos utilizarlos constantemente en nuestro hablar. Repetimos mucho ciertas palabras sin darnos cuenta que a lo mejor eso desluce nuestra oratoria, nuestra forma de hablar. Entonces, eso es básicamente el tema de hoy. Pero vamos a empezar con una reflexión. ¿Sabías que en la antigua Grecia podían condenar a un hombre dependiendo de si el orador lograba convencer al Senado? Así fue como condenaron a Sócrates. A ver, ¿quién es Sócrates? ¿Quién sabe quién es el señor Sócrates? ¿Alguien tiene una idea quién Es un es? Un filósofo. filósofo de la antigua Grecia. Muy bien, Cristian, muy bien. José y Katy. Es un filósofo de la antigua Grecia. Sócrates, a ver, si alguien más me puede dar algún dato de Sócrates. Él no es el que dijo esa palabra, solo sé que no sé nada. Solo sé que nada sé. Él utilizaba la técnica de la mayéutica. La mayéutica consistía en hacer muchas preguntas, ¿ya? Sócrates, él no daba las respuestas. Él solo hacía muchas preguntas, ¿sí? Entonces, la forma en cómo él, digamos, enseñaba a sus alumnos era haciendo preguntas, ¿ya? Si a algún alumno le hacía alguna pregunta, él respondía con otra pregunta. La cuestión es que estas personas, o bueno, el alumno, tenía que llegar a la respuesta por sí solo. Lo que hacía Sócrates era hacer muchas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, digamos que a Sócrates le preguntaban, ¿por qué la gente muere? Entonces Sócrates respondía, ¿pero qué es la muerte? ¿Ya? Algo así. Entonces, el alumno decía, ¿no? La muerte es en un estado de inanición en el cual todos los seres vivos estamos condenados a llegar. Y luego, pues, Sócrates preguntaba, no, le decía otra pregunta, y le decía, ¿qué es un ser vivo? ¿Qué es un estado de inanición? Entonces, la cuestión es que el alumno mismo o las personas iban poco a poco llegando a una respuesta, no porque Sócrates diera la respuesta, sino porque él hacía muchas preguntas. El señor Sócrates era muy preguntón y hasta cierto punto era muy exasperante, que nunca daba una respuesta y lo cuestionaba todo. ¿Sí? Entonces él, al ser una persona, digamos, un poquito como que ahí molestón, digamos, muy exasperante, logró molestar a mucha gente en la antigua Grecia y no le importó que fuera gente de alto poder. A él le condenaron a muerte. Bueno, no le condenaron a muerte como tal. A él le dijeron, o puedes exiliarte o puedes morir por la cicuta, un veneno. Y él dijo, yo prefiero morir, no quiero exiliarme. Y él pues murió. En el Senado que era un lugar donde iban las personas de más alto rango, las personas que se dedicaban a dirigir la antigua Grecia, eran personas muy preparadas. Las únicas personas que podían llegar al Senado, que eran políticos o militares o gente de alta cuna, tenían que saber el noble arte de la oratoria. La oratoria nació en Grecia. Ninguna persona que tuviera poder podía acceder a él si no dominaba el poder de la oratoria. Ellos desde siempre tuvieron muy claro eso, que una persona que no dominara el lenguaje no podía hacer nada en la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, ellos educaban mucho, cultivaron mucho la oratoria. Imaginen cómo desde la antigüedad hasta hoy en día lo importante que es el lenguaje. Al señor Sócrates lo condenaron a muerte. Imaginen que no logró convencer a un senado, o a lo mejor no es que no lo logró, más bien no le dio la gana. Así era el señor Sócrates. Vamos a entrar acá. Aquí tenemos, ¿no? Una imagen de una pintura, más bien, que representa a Sócrates con sus ahí en el momento en el cual iba a tomar la cicuta, ¿sí? El veneno. Ahí a lo mejor dando su último discurso que Dios sabe qué diría. ¿La retórica y la oratoria son lo mismo?
¿Qué opinan ustedes? ¿Es lo mismo? Sí, no, ¿por qué? A ver, ¿qué opinan? O pregunto, a ver, voy a preguntar. Vamos con, me voy con, a ver, Kevin. Ya escuela. ¿Será lo mismo o no? No es lo mismo, ¿Por qué? porque la retórica se trata a ver, de ver las palabras de distinta manera, mientras que ¿qué dijo la otra? Oratoria, ahí está en la La pantalla. oratoria se trata sobre la oración. La oración. No me convence. Le voy a condenar a la cicuta igual Yo que el Yo señor dice, Sócrates. no, A, yo a no. ver, vamos con Katy, luego con Cristian. A ver, Katy. yo pienso que no es lo mismo porque la retórica, digamos que es el hablar de una forma elegante, se podría decir, de una forma muy culta, con palabras que tal vez no muchas personas conocen. En cambio, la oratoria es más, como usted nos indicaba, o sea, tal vez del poder de convencimiento, de embellecimiento de lo que dicen, de lo que se dice. Ujú. Excelente, Katy. Se ha salvado de la cicuta. Muy bien. Gracias. Y a ver, Viviré un día más. viviré un día más, ¿ah? Sí, por ahora, por esta clase. A ver, Cristian, Ya dijo Katy todo, pero bueno, a ver. por dos, dice. Este, la retórica es como una forma más, ¿cómo le podemos decir? La forma de expresarse más claramente, no por darse por otras palabras que obviamente confundan al que escucha. Y la oratoria sería como el poder convencer a la persona de lo que el hablante. Ujú. No, eso es mi opinión. Muy bien, chicos, otra vez se salvó de la cicuta. Un día más puede vivir para escuchar las clases de lenguaje. Para la farra, Liz. Estamos viernes. Muy bien. A ver, excelente, muy bien. Ustedes han resumido, pues, en pocas palabras, lo que es la oratoria y la retórica. Pero vamos a ver un poquito, para que quede más claro. Decimos, ¿es lo mismo retórica que oratoria? Pues, aunque serían, algunas personas lo tomarían como sinónimos, no lo son. No son. Están relacionados, pero no lo son. Y vamos a ver por qué. A ver, por favor, ayúdeme con la lectura, Jessie. Aunque están relacionadas, la retórica no es lo mismo que la oratoria. La retórica suele tener una connotación negativa. La retórica se asocia coloquialmente a palabrería vacía, vacua. Vacua. Vacua o vacía, es lo mismo, ¿no? Entonces, la retórica está relacionado con lo que algo vacío, algo vacuo. ¿Por qué? Porque la retórica lo que hace es, digamos, adornar con muchas palabras, ¿ya? Pero el contenido del discurso no llega a este nivel lógico que requiere un discurso. Un discurso tiene que, sí, convencer, sí, a lo mejor que sea elegante, que tenga su cierto adorno, pero el contenido también tiene que ser muy importante. Es algo así, digamos, como la poesía. Hay muchos poemas que están tan adornados, son tan barrocos, utilizan muchos recursos estilísticos, muchos recursos literarios, pero en contenido no me dice nada, solo es como un adorno, es como una vasija bonita que le vemos ahí, está muy bonita, muy adornada, pero el contenido pues está vacío. Entonces, estaba relacionado con eso, porque utilizaba muchas palabras, pero al final tanta palabrería no decía nada. Eh, Tenía esa connotación negativa, ojo. ¿Por qué la retórica adquirió esta connotación negativa? Por favor, a ver, Kevin, Avincho, ayúdame con la lectura. Kevin, Avincho. Debe estar en el trabajo, Liz. Es que como él trabaja en un hotel, a veces se le hace Ah, complicado hablar. ok, gracias por recordarme. Yo me olvido de tanto alumno, chica. Suelo olvidarme. A ver, Pauli también estaba en el trabajo. Me voy a ir con José. ¿Por qué la retórica adquirió connotación negativa? La retórica comenzó a mirar
al paso y no a proyectarse en el futuro. La retórica se convirtió en un artefacto manido, antiguo, superfluo o más, pendiente de la belleza formal que de la efectiva capacidad de convivencia, de convicción, digamos. Por todo ello, la retórica cayó en desuso. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Em, estaba más enfocado en embellecer el discurso, pero perdía su capacidad a través de convención. Entonces, a veces, como dice ese dicho, ¿no? Pocas, ¿cómo se dice? A ver, se me está yendo el dicho. Pocas palabras para el buen entendedor, ¿ya? Entonces, entre más palabras y más vuelta le damos, es como que más bien el efecto contrario. A ver, quería decirles el significado de manidos, que se me olvidó, entonces por si acaso, ¿no? Manido, que es muy gastado, algo que está muy gastado, ¿sí? Vamos acá. El español tiene más de 300,000 palabras, imagínense, tantas palabras. Nosotros, con tal de que dominemos unas 1,000, yo creo que mejoraríamos nuestro nivel, nuestra posición social. Eso es lo que creían los griegos y es muy cierto. Ustedes si quieren acceder a un puesto público o quieren escalar de nivel social, tienen que manejar correctamente el lenguaje. Nosotros científicamente, y está comprobado, las personas que manejan correctamente el lenguaje son percibidas como personas más inteligentes que el resto. Así tengan los títulos que tengan, pueden ser doctor, magíster, lo que ustedes quieran ser, pero si no manejan el lenguaje, ¿de qué les sirven esos títulos? De nada. ¿Sí? Entonces, el lenguaje, chicos, es clave. Si ustedes quieren ser reconocidos, tomados en cuenta por las demás personas, si quieren subir o estar más como que tomados en cuenta por sus jefes o emprender ustedes un negocio, tienen que manejar el lenguaje, tienen que aprender a comunicarse bien. Ya, la inteligencia verbal, lingüística es muy y sumamente importante como seres sociales que somos. Es nuestra clave, es lo único que nos puede separar de los animales. Entonces, yo les invito a ustedes que mejoren su léxico. Me estoy adelantando un poco con la clase, mejor vamos acá. Ya les voy a decir esto del léxico, qué es léxico y qué es esto de la capacidad lingüística. Vamos a ver acá, pero la retórica vuelve a reivindicarse hoy en día. A ver, tenemos que y se me fue el dato, por aquí lo tengo, déjenme ver. Ya, en Bruselas, en el siglo XX, la retórica comenzó otra vez a estudiarse formalmente, intentando reivindicarse y poner al mismo nivel que la oratoria, porque al mismo nivel que la retórica. A ver, Kevin Yascual, ayúdeme con la lectura. Perdón, no que apague la cámara. ¿Dónde está? Desde el principio, ¿verdad? Ujú. Pero la retórica vuelve a reivindicarse hoy. Desde finales del siglo XX, la retórica vuelve a reivindicarse. La nueva retórica estudia cómo persuadir con conocimiento del alma humana. Es más comprensiva e integra las distintas vías de comunicación. Estamos ante un renacer de la retórica de su hija, la oratoria. Oratoria. Ya, muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver qué tan importante es esto de lo que les comentaba, de dominar el lenguaje. Tenemos este señor Demóstenes. ¿Alguien le suena Demóstenes? ¿Quién fue Demóstenes? ¿Quién fue Demóstenes? ¿Alguien le suena la gran historia de Demóstenes? A ver, vamos, les voy a contar. Demóstenes, vamos acá, la siguiente. Demóstenes nació en Grecia en el 384 antes de Cristo. Él perdió a sus padres siendo un niño y bueno, le asignaron unos tutores. Los tutores malgastaron toda su fortuna. Él cuando ya creció, fue adulto, él fue ante los tribunales, ante el Senado y expuso su caso. Pero Demóstenes tartamudeaba y no utilizaba bien el lenguaje porque se ponía muy nervioso y a lo mejor se encorvaba y a lo mejor utilizaba las mismas palabras que conocemos como muletillas. Imagínense lo que es pararse frente a un grupo de, digamos así, tenemos que decir hombres, porque eran hombres, que eran expertos en oratoria y ver cómo este remedo de chico intentaba hablar y exponer su caso y defender lo que era justo.
Él fue humillado públicamente por no poder hablar, pero él era una persona determinada que no se dejaba vencer por nada, así que él decidió que iba a volver. Él iba a volver para tomar lo que era suyo. Memorizó largos textos de poemas épicos para mejorar su léxico, pronunciación, tono y ritmo, factores claves para un buen discurso. El léxico se refiere al número de palabras que nosotros conocemos. Ya, ustedes a lo mejor, cada persona tiene diferente, digamos, vocabulario, tiene distinto número de vocabulario, bastantes palabras dentro de su bagaje, digamos, diario, ¿sí? Entonces, algunos tendrán alrededor de unas 500 palabras, otros 200, otros 1000. Si ustedes siguen estudiando, más que estudiar, me refiero a prepararse leyendo, escribiendo, su léxico comienza a expandirse. Entonces es muy importante. Él sabía que eso era clave, así que memorizaba los poemas, mejoró su léxico, aprendió muchas palabras y las comenzó a usar diariamente. Tiempo después volvió ante los tribunales y ganó su caso gracias a su gran oratoria. Pero mucho más que eso, él se convirtió en un gran orador. Tanto así que imagínense desde en qué época nació él y ahorita que estamos en el 2021 seguimos hablando de Demóstenes porque fue un gran orador, ¿sí? Uno de los mejores. Ojo, él era tartamudo. Entonces, esto nos da a entender que no importa la edad que tengamos, nosotros podemos siempre mejorar esta competencia, esta inteligencia lingüística. Es clave. No les voy a decir que estudie en universidad ni nada. Mejoren su competencia lingüística y van a ver cómo alrededor cambia, la gente cómo los percibe va a ser muy distinto, van a ser tomados en cuenta mucho más. Tienen más oportunidades si mejoran esa habilidad lingüística. Aquí tenemos otros grandes oradores, Cicerón, Quintiliano. Algunas frases de ellos. Por favor, a ver, me voy a ir con Cristian, ayúdeme con la lectura. Grandes oradores, Cicerón y Quintiliano. Todos pueden ser grandes oradores con trabajo y esfuerzo. Un buen orador no es solo aquel que puede pronunciar un buen discurso, sino aquel que sabe cuándo y dónde decirlo. Como dicen, yo siempre esos dichos no me acuerdo y trato de acordarme, pero me olvido. Hay un dicho que, bueno, no me recuerdo exactamente cómo es, pero nos dice que hay un momento y hay un lugar para decir las cosas y que no tenemos que malgastar las palabras, ¿ya? Para oídos sordos, ¿cómo es? Para oídos sordos, pocas palabras, ya me estoy olvidando. Para Para palabras palabras necias, necias, oídos Palabras sordos. necias, oídos sordos. Exacto. Muy bien, gracias. Voy a anotar esos dichos para la siguiente clase. Ok, por lo tanto, es importante que nosotros sepamos conducir el contenido. A ver, no es solo tener una buena, como dicen, labia. Tenemos que saber, pues, el contenido de lo que vamos a hablar. Tenemos que informarnos, ¿ya? Si ustedes quieren hablar, ejemplo, sobre lo que está pasando en Haití, sobre lo que está pasando en Afganistán, para defenderlo, porque es importante defender los derechos humanitarios. Es importante que ustedes primero se informen sobre el tema, tienen que tener el conocimiento. Una vez que tienen el conocimiento, tienen que saber transmitirlo. ¿De qué sirve una persona que tenga todo el conocimiento si no sabe transmitirlo, si no sabe decirlo? Entonces no sirve de nada. Al contrario, también si sabemos decir y hablar muy bien, imaginen una persona que tenga una excelente oratoria y que no sepa nada, es un desperdicio, ¿ya? Una vez que nosotros sepamos el contenido, tenemos que establecer un tono del discurso. ¿Ustedes alguna vez han visto el discurso de Hitler? Los discursos de Hitler están en YouTube. ¿Alguna vez escucharon los discursos de Hitler? No, ¿No? ¿Alguien? No, nadie escuchó. Yo les invito. mi mamá era mi Hitler y tenía un buen léxico, la verdad. Era su Hitler. Bueno, me imagino, ¿no? Por ahí va. Entonces, yo les invito a que vean los videos de Hitler. Un ratito. Vean un video de Hitler. Cómo él daba los discursos políticos al pueblo. Hitler era una persona con un carácter muy, muy fuerte, ¿ya? Él cuando daba el discurso, su cara se distorsionaba, su voz, de lo que era tan chiquito, parecía un hombre tan grande. Él gritaba y efusía y movía las manos y transmitía tanto con ese discurso. El contexto de Hitler era un contexto bélico. Estaban en una Segunda Guerra Mundial. Alemania había acabado de firmar el Tratado de Versalles, que prácticamente fue una humillación para el pueblo alemán, y lo que necesitaban era un líder
fuerte, agresivo, dominante, que pudiera guiarlos y motivarlos hacia esa guerra. No necesitaban un político como en la actualidad, que son tranquilos, son mediadores. Ojo, que ahora la política y el discurso ha cambiado mucho. Utilizamos ahora el lenguaje inclusivo, tratamos de no ofender a las masas minoritarias. Antes, ¿qué les iba a importar eso? Tenían que tener un discurso muy fuerte. El contexto tiene que ir a la par, por lo tanto, del tono del discurso, ¿ya? Vamos a captar la atención del público a través de nuestra voz, nuestra postura, nuestros movimientos. Nosotros transmitimos muchísimo más con todo nuestro movimiento y nuestra voz y gestos que el propio contenido del discurso, ¿ya? Así que es importantísimo saber manejar nuestra voz. Es un gran instrumento, ¿sí? Y también nuestro cuerpo. Aquí, puesto que la palabra es el medio que tiene todo el que escribe para influir en su receptor, su manejo le permitirá influir en él, o en el receptor, en los que nos escuchan. El estilo tiene que ver con la manera como usamos la palabra. Hay que saber escribir, sí, pero también hay que saber cómo influir a través de la palabra. La palabra es poderosa, ¿ya? Los más grandes genocidas del mundo ni siquiera han tenido que empuñar una sola arma, sí, solo su palabra. Y también al revés, ¿no? Los grandes profetas no han tenido que prácticamente empuñar un arma para mover masas. Tenemos a Jesucristo, ¿no? Qué gran orador que fue Jesucristo. Gente le iba a escuchar, ¿sí? Sentado alrededor. Entonces, un gran orador. Igual que Buda, igual que otros grandes oradores que han sabido mover muchas masas de personas. Simón Bolívar, tal vez sí. Simón Bolívar. Imaginen, qué es un prócer, qué es un líder, qué es un político, un luchador, si no maneja su léxico? No es nada. Los grandes políticos, los grandes líderes, como Fidel Castro incluso, les caigan bien o no, pero han sabido manejar excelentemente su oratoria. Por ahí Andrés va. Bello también. Andrés Bello, miren cuántos tenemos, tantos ejemplos. Entonces, ahí va, ¿no? El lenguaje es un arma de alto poder. Ni siquiera tienen que moverse de tanto para mover tantas cosas solo con el lenguaje. Y el carisma, que va por ahí. La precisión léxica. Por favor, Katy, ayúdeme con la lectura. La precisión léxica es una excelente característica del estilo. Nombrar la realidad con las palabras exactas. Que quede claro que que no existen sinónimos, en el sentido de que haya dos palabras que signifiquen lo mismo. Mamá y madre no significan lo mismo. Hay una diferencia en su uso. Quizá a tu madre le digas mamá, pero nosotros no hemos usado esa misma palabra para nombrarla. ¿Te fijas? Nosotros, bueno, al menos acá no utilizamos madre, ¿no? Sino mamá, mami, mamita, pero madre, no. Si ustedes quieren hablar, imagínense un político que va a una zona rural, no va a decir madres, va a decir mamitas, empieza a tratar como mamá, mamaita, para tratar de generar o cumplir un propósito fijo, esa cercanía. Entonces, aunque son sinónimos, prácticamente lo son, mamá y madre, la precisión léxica, es decir, el uso que le damos, dependiendo del contexto, va a variar y cambia un significado muchísimo, o sea, semióticamente cambia el significado. Palabras baúl, son términos, a ver, ayúdeme José con la lectura mejor. Palabras baúl. Son términos cuyo significado es tan amplio que sirven para nombrar muchas cosas y por tanto poco precisos. Las palabras cosa, tener, poner, dar son palabras baúl. No las uses, sino en condiciones extremadamente necesarias. Piensa en sustitutos precisos y tu estilo mejorará. Esas palabras las utilizamos muchísimo. Si ustedes no se dan cuenta cómo están ustedes en su oratoria, les invito a que graben su forma de hablar. Hablen con una persona, pero grábense, ¿ya? Y después escuchan. Se escuchan y se van a dar cuenta cómo va su tono, su voz, su precisión, su ritmo, pero también cuál es su léxico, si utilizan palabras baúl. No podemos cambiar si no caemos en cuenta.
Una vez que caemos en cuenta recién podemos cambiar. Entonces las palabras baúl, cosa al menos, utilizamos cosa para todo. Vamos a hacer un ejercicio. Y luego el ejercicio es un perfecto ejemplo para el deber. El deber tiene que ver con estas palabras baúl. Ok, actividad en clase. La palabra cosa, que de las siguientes frases, no puedes repetirlas ni una sola vez. Las soluciones no pueden repetirse. Tenemos que cambiar. Si necesitas variar o cambiar las palabras que están antes o después de estas palabras baúl, pues también les podemos sustituir. La cuestión es que queden muy bien. Ejemplo. Hablamos de muchas cosas con mi tutor. Vamos a cambiar la palabra baúl cosas. Hablamos de muchos temas con mi tutor. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio. A ver, la primera lo va a hacer Katy. Por favor, lea y luego sustituya por otra palabra. A ver, dice, compramos todas las cosas para la merienda. Se podría decir, compramos todos los alimentos para la merienda. Excelente, muy bien. Siguiente, Cristian. El albañil dejó regadas todas sus cosas en el suelo. Y de nuevo sería, el albañil dejó regadas todas sus herramientas en el suelo. Excelente, muy bien. Kevin, Yascuala, siguiente. Siento tantas cosas cuando ella me habla así. Siento tantas maravillas cuando ella me habla así. Ya, o tantos sentimientos, emociones, muy bien. El Cora. El Cora, ya, bien. Vamos con Jessie. El presidente informó de muchas cosas en su presentación. El presidente informó de muchos temas en su presentación. Ujú. Excelente. Entonces, están claras lo que son las palabras baúl, ¿ya? Vamos, esta es la tarea en casa. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que tienen que hacer es reemplazar esas palabras baúl por otras palabras. Tienen que cambiar algún término ligeramente antes o después de las palabras baúl, pueden hacerlo. Sinónimos, antónimos, bueno, plural, femenino, masculino pueden cambiar. ¿Ya? La cuestión es que tenga sentido y se mantenga la esencia y que no varíe mucho la oración. Tratemos de conservarla bastante. Ya saben, ponen nombre, fecha, tarea en clase, ponen, por favor, pongan el título del deber. Estoy viendo que no están poniendo los títulos en los deberes. El título de este deber, recuerden, les voy a poner por acá para que estén en contacto. Este es el título del deber. Si no, no ponen el título. Recursos Recursos estilísticos. estilísticos. Recursos estilísticos y semánticos para la persuadir a los lectores. Entonces ponen fecha, ponen nombre, ponen el título de este tema y ahí sí copian la instrucción del deber y hacen el deber. Pero por favor, quiero que copien el título del deber. Con todo, ya está el título en el deber creado, ya está ahí. Ahí dice recursos estilísticos y semánticos, ¿ya? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta con respecto al deber? ¿Alguna duda que me quieran decir? No, listo, sí estaba fácil. Listo, excelente. Entonces, si no hay dudas con respecto a algo, cualquier situación que me quieran comentar, si no hay dudas, voy a tomar la lista. Ya, vamos con la lista entonces. A ver, antes de que me olvide. Ustedes dan la prueba el día viernes 27, recuerden, anotarán, el día viernes 27, o sea, la próxima semana, dan la prueba. El día lunes tenemos la última clase, vamos a ver otro tema. Igual vamos a hacer un deber o una actividad en clase, una de dos. O bien hacemos una actividad durante la clase, que será calificada, o bien les envío como deber, depende cómo vaya el tiempo, perdón. Y después el cuaderno del segundo parcial, o sea, el portafolio, deben entregar hasta el día jueves, ¿sí? Tienen todo este fin de semana para igualarse, seguir igualándose. El lunes que veamos el último tema, yo subo las diapositivas o pueden ver los videos, siempre están grabados en Classroom y hacen el cuaderno hasta el jueves. El jueves y el viernes dan la prueba. Fin de semana yo reviso todo y el lunes, siguiente lunes, yo les entregaré a sus promedios, ¿ya? Entonces, vamos con la lista. A ver, ahí estamos agosto. Agosto. Ay, no. Sí. Junio. Sí, estamos agosto, ¿no? Agosto 20. Aquí me sale que tienen lenguaje la última hora.
No sé por qué. Bueno, voy a cambiar esto. Es que nosotros compartimos la lista con todos los profes. Entonces ahí podemos ver. A ver, Almeida no está. Avincho. Tampoco. Sí Bautista. estaba, Lizen, pues estaba trabajando. Ah, ya, gracias. Bautista. Bautista no está. Sandra le pidió permiso, Liz. ¿En serio? Gracias. Yes. Ok, gracias. A ver, vamos. Cacuango. No. Correa. Correa, tampoco. Ya, Espinosa, Jessica, sí. Flores. Tampoco. Guamán. Guamán. Morales. Presente, Licen. Pavón. Gatis. Presente. Peñafiel. Tamay. Presente. Balseca. Presente, Lice. Herrera. Montenegro. Yascuala Presente, profe. y Sotelo. Presente. Hoy no le escuché, Francesca, me he olvidado de usted. Pero la próxima clase participa, le prometo. Ya, Licen. Ok. Ok, chicos, nos vemos el siguiente lunes. Que tengan un fin de semana y Gracias, disfruten su Licen. viernes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias, Lice. Igual un fin de semana.